Muy buenas noches, amados hermanos del Centro Cristiano de Heredia y más allá. Que el Señor me los bendiga. Qué gusto y qué placer estar con ustedes en esta célula en línea. La pastora Carmen Barrantes les saluda y con nosotros va a estar hoy Magda Espinosa. Somos compañeras del grupo de intercesión de la Red de Mujeres y un día de estos Magda estuvo compartiendo en el grupo de intercesión una palabra que me gustó mucho y que yo le pedí que muy amablemente me diera esta palabra para ustedes en la célula en línea. El Salmo 119:30 dice: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. En otra versión dice: la exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples. Hoy más que nunca, Magdita, es importante que el pueblo de Dios tenga un entendimiento de la palabra, porque tenemos que discernir los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad, Magda? Sí. Y hoy queríamos desarrollar esta célula en línea que se llama Despierta, alma mía, así es como se llama. Y en el capítulo 29 del versículo 11, el Señor nos habla de que los planes que Él tiene de nosotros, para con nosotros, son buenos, nunca malos, dice, para dar el fin que Él espera. Pero Magda, este versículo que hemos estado oyendo mucho últimamente, tiene un antecedente histórico y me gustaría que hablaras un poquito de ese antecedente. Claro que sí, pastora. La palabra del Señor nos enseña que Dios tiene sus planes de bien. En nuestra humanidad, los seres humanos de alguna manera tendemos a veces como a tomar el camino de la izquierda o de la derecha y nos desenfocamos del plan y propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces Dios, como es un Dios de amor y de misericordia, Él nos quiere alinear a ese plan. Él, en algún momento de la historia, vemos que Él envía a sus profetas para que de alguna manera hablen al pueblo de Dios y ellos retomen el camino que Dios quiere que ellos sigan, ¿verdad? Y lo que Dios hace primeramente es despertar el espíritu de su palabra para que ellos la puedan recordar y puedan decir, bueno, ahora sí, esto es lo que Dios nos había dicho y tenemos que enfocarnos en esto. En el capítulo 25 de este mismo libro de Jeremías, del versículo 3 al 11, describe un poco la condición que estaba el pueblo de Israel en ese momento. Dice, por ejemplo: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de sus obras, y moraréis en la tierra que yo, Jehová, les he dado, y a vuestros padres para siempre. No se vayan en pos de dioses ajenos, ni les sirvan ni les adoren, ni me provoquen a ira, dice, por sus malas obras, y no les voy a hacer mal, hablando como Dios advirtiéndoles, ¿verdad? Que aun cuando en capítulo 29, Él dice que los planes y los propósitos que Dios tiene para el pueblo de Israel son buenos, desde el capítulo 25 vemos que Israel persiste en una mala conducta. Eran momentos cruciales en donde Dios le dice al pueblo de Dios a través de Jeremías: a pesar de que yo tengo planes buenos para ustedes, empecinadamente ustedes eligen malos planes. Y es que hay una raíz en esto, pastora, y la raíz es de ese problema que ellos tuvieron, ¿verdad? Que no oyeron a Dios y tuvieron que irse cautivos a un lugar llamado Babilonia, y la raíz fue que ellos no atendieron a la voz de Dios. Cuando nosotros somos indiferentes a la palabra de Dios, cuando no ponemos atención a lo que Dios nos está hablando, en ese tiempo Dios usó a un ser humano, a Jeremías, para advertirles a ellos, ¿verdad? Y ellos no pusieron atención. Al no poner atención, pastora, se provocó el mal que Dios no quería darles, ¿verdad? Muy bien. Gracias a Dios, Dios es un Dios de misericordia. Exactamente. Y Dios visita a su pueblo. Llegó un momento en que Dios visitó a su pueblo y dice la palabra: y le despertó, o lo despertaré.
Háblame un poco de eso. Ok, y ese va a ser como nuestro primer punto, ¿verdad? Cuando Dios le dice al pueblo, por medio del profeta Jeremías, les envía una carta y les dice, cuando se cumpla el tiempo de los 70 años que yo los envío a ustedes a vivir en Babilonia, yo les voy a visitar y voy a despertar en ustedes mi buena palabra. Vea qué hermoso, así lo dice. Dice, y despertaré en vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, o sea, a Jerusalén, ¿verdad? Dios quería volver a regresar a Jerusalén. Entonces Dios despierta primeramente su buena palabra. Cuando Dios despierta la buena palabra, es una palabra que ya Él ha profetizado desde antes. Es algo que ya está en el conocimiento de su pueblo, pero que es necesario que ellos la recuerden. Número uno, porque nos va a traer esperanza. Recuerda que ellos estaban en desolación, estaban bajo el dominio ahí del rey Nabucodonosor y de los caldeos y de todos esos, ¿verdad? Pero Dios les da esperanza, dice, yo los voy a visitar cuando ya se llegue el tiempo y voy a despertar mi buena palabra porque yo los voy a hacer regresar. Aún el mismo profeta Jeremías, antes de concluir su libro, en Jeremías 33:3 está su famosa expresión que dice, Señor, de donde estén, clamen a mí y yo les responderé. Ok, eso es el punto número uno, despierta la esperanza en ellos. Pero número dos, pasó lo que pasó en Daniel, ¿verdad? En Daniel 9 vemos cómo Dios despierta o inquieta el corazón de Daniel justamente, ¿para qué? Para hacerle saber de que ya eran los tiempos casi de que se cumplieran los 70 años. Y Daniel se vio inquietado a buscar y dice que él miró atentamente en la palabra de Dios. Dice Daniel 9, 2 y 3. Ajá. Y en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años. O sea, Daniel estaba escudriñando la palabra, el cual habló a Jehová por el profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Eso es lo que debe provocar en nosotros. Cuando Dios despierta su buena palabra, lo que ha de despertar en nosotros seguidamente es esa actitud que tuvo Daniel, de orar, de clamar y rogar por cuanto Dios ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Pastora, los tiempos que estamos viviendo, Dios también está para traerlo a la aplicación del día de hoy, claro. Esa palabra. Dios está advirtiéndonos, su venida está pronto. No sabemos si es un año, 2, 5, 10, no lo sabemos. 15, el tiempo 20, es de Dios. 50, los que sean, pero no sabemos el día que nos va a corresponder a nosotros, ¿verdad? El irnos, pero Dios desde ya está despertando la buena palabra. Imagínense que duró 23 años tratando de despertar el espíritu del pueblo de Israel para que se volvieran a Él y ellos no atendieron, 23 años. Y Dios dice, bueno, no atendieron, los llevo cautivos a Babilonia. Entonces Dios tiene un tiempo y en ese tiempo nosotros tenemos que estar apercibidos de que Dios nos está hablando independientemente de su palabra, que nos envíe a los pastores o a quien sea, ¿verdad? Entonces el primer punto sería que Dios visita y nos despierta con su buena palabra. Exactamente. Luego dice que Dios despierta el espíritu de las autoridades y el espíritu del resto del pueblo. Y entonces aquí estamos en Ageo 1:14. En Ageo 1:14 dice, y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Josué, hijo de Jozabad, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Y comenzaron entonces a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos. Ok, vea qué lindo, pastora. Dios provocó esa oración en Daniel y Dios trae luego la respuesta a ese clamor. Trabaja con Ciro, ¿verdad? Por un lado, para que despierte en ellos el volver, ¿verdad? A restaurar lo que es la ciudad de Jerusalén y también el templo, ¿verdad? Porque ya esa era la palabra que él había profetizado, pero Dios empieza a trabajar. Y aquí están hablándole a los que habían vuelto. A los que habían vuelto del exilio, Dios los devuelve y vea que Dios primero despierta el espíritu, vea qué lindo, despierta el espíritu de Ciro. Hay algo que hacer, Ciro. Necesitas levantar. Está en Ageo 1:1. Despierta primeramente a Ciro y luego despierta Zorobabel. Lo que habla es a Zorobabel en Ageo 1:1. Que era el gobernador, sí. Despierta Zorobabel
despierta el espíritu de Josadac y despierta el espíritu del resto del De pueblo. Josué, que era el sumo sacerdote. Cuando Dios despierta el espíritu de sus siervos y del resto del pueblo, es porque hay algo que hay que hacer. Es porque hay algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Él no lo hace nada por hacerlo. Si Él lo despierta es porque tiene un propósito. Y si nosotros vemos aquí, pastora, cuando Dios despierta el espíritu de ellos, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. Pero antes no, antes ellos estaban adormecidos, había un letargo espiritual, había un dormitar, una somnolencia, y vea que ellos no hacían nada al respecto. Por eso es que Dios viene, primero despierta su buena palabra, luego despierta el espíritu, porque ese es el trabajo de Dios. Pero también hay una responsabilidad de parte nuestra. Dios dice, yo les despierto la palabra, les recuerdo cuáles son los planes que yo tengo acerca de ustedes, ¿verdad? Pero también voy a provocar en ustedes un querer como un hacer. Ese es el despertar del espíritu, cuando viene ese querer como ese hacer en nuestras vidas. Por ejemplo, Él despierta primero a las autoridades. ¿Por qué a las autoridades? Porque son las guiadas a dirigir a un pueblo, ¿verdad? Y luego despierta el resto del pueblo, porque nosotros estamos para apoyar la obra que Dios está enviando a hacer a aquellas autoridades que ha puesto sobre nosotros, Claro. ¿verdad? Entonces, cuando Él despierta esto, es cuando nosotros tenemos que entender que Dios lo está haciendo, despertando nuestro espíritu, provocando ese querer como ese hacer, para que nosotros hagamos. Ejemplo, pastora, si tal vez me permite poner un ejemplo. Sí. Tenemos 2 años y pico donde Dios ha venido hablándonos a través de nuestros pastores de la necesidad de volver a restaurar esos tiempos, ¿verdad?, de adoración, de intercesión en medio del pueblo. Pero eso lo despiertan nuestros pastores. Ellos en un inicio y aún todavía ellos nos siguen despertando, ¿verdad? Ese querer, como ese hacer, volver a nuestros... De ahí nacieron las noches de adoración, por ejemplo. Exactamente. Entonces, cuando Él despierta eso, pastora, ellos no lo van a hacer solitos. ¿A quién necesitan? Necesitan al pueblo. Necesitamos que el pueblo respondamos a lo que Dios les está guiando a hacer. Claro, claro. Dice el Salmo 57:7, que dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. O sea, hay un despertar de parte de Dios en el primer punto de su palabra. Empieza la palabra a tener una vivencia para nuestros tiempos. Luego hay un despertar del Espíritu donde Dios empieza a provocar esas autoridades para que también el pueblo de Dios se despierte en ese deseo de buscar de Él y de hacer su voluntad. Pero según este salmo, yo tengo que despertar también. Háblame un poco de eso. Sí, pastora, porque el trabajo de Dios es despertar su buena palabra y también despertar nuestro espíritu con el querer y el hacer. Pero nuestra responsabilidad es ordenarle a nuestra alma que se despierte. El Salmo 57:8 dice, despierta alma mía, despierta salterio y arpa, me levantaré de mañana. Qué hermoso. ¿Por qué? Porque ahí vemos a un David, ¿verdad? Que aún cuando David era un verdadero adorador, que amaba adorar a Dios con todo su corazón, a tal grado que él llegaba y decía que era mejor estar un día en sus atrios que 1000 años fuera de ellos, y él, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, ¿verdad? Él anhelaba adorar a Dios. Sin embargo, él tenía que despertar a su alma y decirle, despierta, alma mía. ¿Por qué? Porque aunque Dios provocaba el querer como el hacer en él, ¿verdad? Y usted y yo lo sabemos, que cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, Él provoca ese querer como ese hacer, pero va a depender de nuestra alma. De mi respuesta, sí. Dar esa respuesta y decir, heme aquí. Y yo tengo que ordenar a mi alma y decirle, alma mía, despierta, porque mi alma no quiere. Nuestra tendencia es al dormitar, pastora. Mateo 25:26, donde Jesús nos está hablando sobre los últimos tiempos, constantemente usa la expresión velad y orad, ¿verdad? A los discípulos les dijo, velen y oren para que no caigan en tentación. Él mismo dice, oren y velen, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, hay que forzar a veces la carne un poquito a ese despertar, ¿verdad? Por eso está escrito, la carne es débil,
porque en nuestra humanidad la tendencia es el conformismo, y por eso es que ha entrado toda este dormitar, ¿verdad? Porque a veces nos dejamos llevar por nuestra carne, pero Dios nos dice que tenemos que nosotros despertar a nuestra alma. Así lo decía el salmista, no era que despertar nuestra voluntad, responder con nuestra voluntad a ese llamado que Dios está haciendo, ¿verdad? Porque en nuestra alma, pastora, está precisamente lo que es, bueno, nuestro intelecto, nuestras emociones, pero también está nuestra voluntad, y la voluntad es la capacidad de decidir si hago algo o no, libremente, ¿verdad? Esa es la voluntad, pero los estados de ánimo, pastora, son muy importantes dentro del alma, porque también así Dios le dijo a Ageo. Dios le dijo a Ageo, cobre ánimo. Anímese. Cobre ánimo. ¿Y qué era lo que le estaba diciendo David a su alma de alguna manera? Cobre ánimo, levántese y haga lo que Dios le ha dado que usted haga. Y él dijo, bueno, iré y alabaré en medio de todos los pueblos y en medio de todas las naciones, pero tenía que hablar a su alma. Si el Espíritu de Dios hoy está provocando un deseo de oír la palabra, también está provocando un deseo de buscar a Dios en oración, ¿verdad? Pero yo también tengo que activar entonces esa voluntad mía para poder responder. Y por último, ahora usted me puede decir, con el punto número 3 para concluir, estamos hablando de un despertar del alma, pero todos basados en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué dice el Nuevo Testamento? Por lo menos, por ejemplo, Romanos 13:11 dice, y esto concediendo el tiempo, que ya es hora de que nos levantemos del sueño, porque ahora está más cerca que nunca nuestra salvación de que cuando creímos, ¿verdad? Pablo lo escribió hace casi 2000 años, estamos 2000 años más cerca de cuando ellos creyeron y más cerca de cuando nosotros creímos. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:6, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces el mismo Señor nos anima a no dormir, a levantarnos y ser sobrios. ¿Qué quiere decir? Estar despiertos, estar atentos al mover que el Espíritu de Dios está provocando en su palabra, en nuestro espíritu, y que nosotros debemos de inquietar nuestra alma a responder a ese despertar espiritual. Para concluir, Magdita, hagamos como un resumen pequeñito ya de todo lo que hemos hablado. Bueno, hay una responsabilidad de parte nuestra, pero también hay una parte de Dios. La de Dios es despertar la buena palabra en nosotros, recordarnos lo que está escrito para que nos alineemos a ello, y también despierta nuestro querer como nuestro hacer, pero también hay una responsabilidad nuestra, pastora, que es hablarle a nuestra alma, cobrar ánimo, que yo creo que este es el mensaje que Dios nos da también en esta mañana, que es cobrar ánimo, porque el ánimo es la fuerza y la vitalidad que nos va a llevar a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, porque el desánimo es todo lo contrario, y esto nos va a privar de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque va acompañado de incapacidad, de esfuerzo. Y número 3, el llamado es claro, despertemos, porque ya Cristo nos está hablando y nos habla a través de su mismo testimonio. Amén. Que Él mismo hacía la voluntad del Padre. Amén. Y nos toca hacer esa voluntad, ¿verdad? Amén. Vamos a orar para terminar, y amados hermanos, que el Señor nos está despertando y que nosotros respondamos. Padre Celestial, yo te doy las gracias por Magdita y por compartir esta palabra con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Tú estás provocando en nosotros el querer como el hacer. Ayúdanos a responder, Señor, a ese llamado y despertar nuestra alma, inquietándonos, animándonos a buscar de ti cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor me los bendiga. Muy buenas noches. Nos vemos.